días a todos los devotos aquí en el Sri Chaitanya Saraswat Mat de Ticul, Yucatán, en México, y muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según sea adecuado, para los devotos que están siguiendo la transmisión de la lectura del Sri Chaitanya Charitamrita. Hoy es día 14 de agosto, sábado, y un recordatorio para todos los devotos. Hoy tenemos también la plática en la mañana con Srila Janardhan Maharaj, de comunicarnos regularmente con él. Sabemos que está mucho mejor de salud, todavía no se alivia de su garganta, pero ya consultó a un doctor, le está dando un tratamiento y se siente mucho mejor. Así es que el día de hoy, sábado, le recordamos a los devotos, es el día de la plática en Zoom, en la plataforma Zoom que tenemos con Srila Janardhan Maharaj. Y por supuesto mañana es la plática del domingo, en recuerdo, ¿verdad?, en memoria de Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj. Hoy también es Gaura Sasti, y en este día particular estamos celebrando el día de la aparición de un hermano espiritual nuestro, una persona que sirve al Sri Chaitanya Saraswat Mat allá en Brasil. Bueno, en todas partes, ¿verdad? Pero él reside en Brasil. Me refiero a Srila Bhakti Vijay Trivikram Maharaj. Hoy estamos celebrando su nacimiento, ¿verdad? Significa el día de su aparición, a su Vyasa Puja. Y queremos unirnos, ¿no?, a los devotos que allá seguramente en Brasil y en muchas otras partes del mundo donde él tiene discípulos, van a observar esta ceremonia, ¿no? Estamos muy contentos de esta fecha particular. Siempre nos da mucho gusto ver que aquellos devotos, compañeros, hermanos espirituales que han venido a servir la misión del Sri Chaitanya Saraswat Mat estén llenos de la gracia de Sri Gurudev, ¿verdad? Muy bien, y antes de comenzar nuestra sesión de hoy vamos como siempre, a ofrecer nuestras humildes reverencias. Vamos a leer estas reverencias del libro de cantos que todos tenemos, y ahí en la primera sección, ¿verdad?, en el Vandanam, ahí viene. Srila Krishnadas Kaviraj ora: primero ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies del loto de mis maestros espirituales iniciadores y a sus maestros espirituales recitadores, así como también a los Vaishnavas avanzados. Posteriormente, ofrezco mis respetuosas reverencias a mis Shastra Gurus, a Srila Rupa Goswami, a su hermano mayor Srila Sanatana Goswami, a Srila Raghunath Das Goswami y a Srila Jiva Goswami. Ofrezco mis reverencias en un plano más elevado a Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien descendió con su parafernalia y asociados, acompañado de esas grandes personalidades, Sri Nityananda Prabhu y Sri Advaita Acharya. Y en la etapa más alta ofrezco mis reverencias, respetuosas reverencias, a los pies del loto de Sri Sri Radha y Govinda, y de todas las gopis encabezadas por Lalita Devi y Vishaka Devi. Mi maestro espiritual ha despertado mi visión interna al aplicar el aliviador bálsamo del Sambandha Gyana, el correcto entendimiento del entorno, rescatándome así de la oscuridad de la ignorancia y colmando las aspiraciones de mi vida. Ofrezco mis respetuosas reverencias a Sri Gurudev. Postro mi cabeza en eterna reverencia a Gurudev, Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj, el mejor de los acharyas. Él es el eterno vigilante, guardián inquebrantable de la corriente de la devoción pura, cuya forma más excelsa, la dedicación exclusiva a Mahabhava, Srimati Radharani, fluye desde nuestra muy adorable Sri Guru Varga Rupanuga. Adoro los sagrados pies del loto de su divina gracia, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj.
quien satisface perfectamente los anhelos más preciados de su divino maestro, adornado con las bendiciones de su Guru Varga, Srila Govinda Maharaj luce resplandeciente. Él es versado en todas las conclusiones de los Vedas, tanto las concebibles, conocidas, como las inconcebibles, desconocidas, y es el seguidor fiel de la línea de sucesión de Sri Rupa. Su hermosa persona divina se recrea con las velocidades del amor puro. Es el Gurú del universo entero y el otorgador de la semilla del amor divino del Señor Supremo. Ofrezco mis humildes reverencias a su divina gracia, Srila Bhakti Rakak Sridhar Dev Goswami Maharaj, quien tiene un semblante hermoso y benévolo, y quien es capaz de presentar las más elevadas verdades ontológicas en el estilo poético más complaciente. Su cuerpo trascendental está decorado con finas vestimentas de un color que se asemeja al del sol naciente. Él es el almacén espiritual de bienaventuranza concentrada y la única alternativa digna de los devotos honestos. Su conocimiento y renunciación son comparables a un vasto océano. Es la fuente ilimitada y el preservador de todas las ilustres conclusiones de la devoción. Resplandeciente en el servicio devocional puro, es el más distinguido de todos los devotos eruditos. Él confiere la bendición más grande, es mi único refugio y es el líder de aquellos que han adoptado la orden de renuncia en la línea devocional de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Por último, me postro ante los sagrados pies de los Vaishnavas puros, quienes son como los árboles de los deseos, capaces de colmar todas las aspiraciones de los devotos. Los devotos del Señor son comparados a un vasto océano de misericordia sin causa, ya que ellos liberan a las almas caídas de la existencia material. Les ofrezco todo mi respeto. Entonces, estamos también a unos días solamente de celebrar este festival de un mes de Sri Hari Smaran, establecido originalmente en el Sri Chaitanya Saraswat Mat de Sri Navadvipdam, un festival de un mes. Generalmente nosotros celebramos los festivales cada día, ¿no? La fecha específica de ese festival. Aquí también lo vamos a hacer, pero Srila Sridhar Maharaj incluyó todas estas celebraciones tan juntas que aparecen en este mes, ¿verdad? De parte de agosto, parte de julio, agosto y septiembre, para establecer este mes, ¿no? Único, un festival de un mes. Vamos a celebrar muchos eventos. El día de la desaparición de Srila Rupa Goswami, de Srila Gauridas Pandita, el día de la aparición del señor Baladeva Purnima, en Purnima, ¿verdad? Baladeva Purnima. Vamos a celebrar también el inicio del festival del Julan Yatra de su señoría Sri Sri Radha Govinda. Vamos a celebrar el día de la aparición del Señor Krishna. Vamos a celebrar también el día de la aparición de las energías, ¿no? Las consortes del Señor, la consorte del Señor Advaita Acharya, Sri Sita Thakurani. También el Lalita Saptami, el día de la aparición de Lalita Devi. Y por último, el día, en esta sucesión, en el día de la aparición de Srimati Radharani, Radhastami. Después tenemos el día de la aparición de Sri Vamana Deva, el mismo día que ocurre la aparición de Srila Jiva Goswami. También celebraremos el día de la aparición de Srila Bhakti Vinod Thakur y por último el Vishwarup Mahotsava, junto con el día de la desaparición de Srila Haridas Thakur. Entonces es un mes, ¿no?, de celebraciones y estamos muy ansiosos, ¿verdad?, de que comience. El día de hoy, como quiera que sea, como un preámbulo a este hermoso festival de un mes de Sri Hari Smaran del Sri Chaitanya Saraswat Mat, tenemos el día de la
aparición de nuestro hermano espiritual, Srila Bhakti Vijay Trivikram Maharaj. Siempre, ¿verdad? Es muy grato, ¿no? Recordar los eventos que hemos tenido en relación con nuestras hermanas y hermanos espirituales, porque el Señor nos ha permitido una gran compañía en esta vida, ¿no? De nuestra práctica espiritual. Y nos ha permitido, ¿verdad? Tener, primero que todo, tener su gracia, ¿verdad? Poder permitirnos acercarnos a esta gran campaña del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Si Krishna Chaitanya Prabhu Jive Doya Kori. Él ha aparecido en este mundo con la finalidad de liberar a las almas caídas. Y no ha venido solo, ha venido con sus asociados, ¿no? Swaparsada, Suyadama, y también con su morada divina. Swaparsada, Suyadama, Saha Avatari. Él no es un avatar, Él no es una encarnación. En esta ocasión, Él viene como la suprema personalidad de Dios, como el Señor mismo. Eso se nos ha explicado, ¿verdad? En un día particular de la vida de Brahma, en ese tiempo tan inmenso, ¿no? De su día, que incluye miles y miles y miles de millones de años. El Señor aparece en su forma original, Swayam Rupa, Avatari. Muchas gentes por eso consideran en la India que Krishna es una encarnación de Vishnu, pero no, ¿verdad? En esta ocasión el Señor Krishna mismo desciende y aparece, lleva a cabo sus divinos pasatiempos. Entonces, tanto en Dwapara Yuga, el Señor Krishna, como en Kali Yuga, esta era también, el Señor ha venido en esta forma. Primero como Radha y Krishna, primero como el Señor Krishna junto con sus asociados, como Srimati Radharani, y ahora en Kali Yuga ha venido en una forma conjunta, ¿verdad? Esas dos grandes personalidades han aparecido de una manera conjunta en la forma de el Señor Chaitanya Mahaprabhu, para enseñar este proceso de Sharanagati, de la entrega, de la rendición. Y esa es la tarea, ¿verdad?, que tenemos que llevar a cabo. No es fácil el rendirse, el entregarse, no es sencillo, no es fácil, pero es lo que el Señor ha venido a entregar. Explica Srila Bhaktivinoda Thakur. Él ha venido a explicarnos este proceso, ¿no?, que es tan querido para los devotos. Atyanta Durlava Prema Kori Vare Jana Sikaya Saranagati Bhakatera Prana, tan apreciado por los devotos. Él ha venido a enseñar este amor divino que se exhibe en Vrindavan, ¿no? Muy raro de conocer, muy raro de ponerse en contacto con ello. Durante estas épocas, Satya Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga, Tetra Yuga, ¿verdad? En ninguna época el Señor viene, ¿verdad?, en Dwapara Yuga a manifestar sus propios pasatiempos, pero el Señor Chaitanya Mahaprabhu junto con sus asociados, como el Señor Nityananda, como el Señor Advaita Chandra, han venido a distribuirlo a todas las entidades vivientes, sin restricciones, ¿no? Sin causa. No, si se tuviera que hacer una comparación de los méritos y deméritos de la vida de uno, por supuesto, ¿verdad?, que no alcanzaríamos la cantidad adecuada, estaríamos en déficit. Es decir, tenemos más deméritos, tiene uno siempre más deméritos que más méritos. Entonces somos un objeto de la gracia de Sri Gurudev, de los Vaishnavas, del Señor Supremo. Y la única forma para lograr esa gracia del Señor Supremo es muy sencilla, la fórmula es muy simple, es la de satisfacer a sus sirvientes, satisfacer a aquellos que son muy queridos para Él, sus devotos. Sri Chaitanya Mahaprabhu siempre, ¿verdad?, exhibió en sus pasatiempos esta cualidad de querer resaltar la grandeza de sus devotos. Ellos siempre se expresaron de sí mismos como personas muy humildes, muy bajas, muy caídas. Pero el Señor siempre, ¿verdad?, resaltó lo mucho que les ama, lo mucho que les quiere. Y a todas las personas que se encontraban con Él,
él siempre los refería a sus devotos y muchas veces hablaba de las cualidades de sus devotos ante esas personas que iban a tener un contacto con él. Y así hemos escuchado muchas veces, ¿no?, que dice el Señor Vishnu, aquel que se dice ser mi devoto en realidad no es mi devoto, pero el que sirve a mi devoto es muy querido para mí. Entonces eso es lo que nos, ¿verdad?, lo que nos se muestra de una manera muy importante dentro del Vaishnavismo, la postura, la posición del Vaishnava. El Vaishnava nunca va a decir que él es una gran personalidad, ni siquiera que él es Dios. Pero en las Escrituras se nos recomienda adorarlo tanto como al Señor Supremo, porque es para nuestro beneficio, ¿verdad? Si el Señor ve que nosotros tenemos un sincero interés, una completa comprensión, o una comprensión en la medida de las capacidades de uno, de la grandeza, de la nobleza del Vaishnava, Él nos va a dar esa gracia, ¿no? Existen sahasrasyam manusyanam sahasreshu yatati kaschat siddhaye. No me puedo recordar del verso, pero en el Bhagavad Gita se menciona este verso en el que se dice que de muchos cientos y millones de seres vivientes, hay muy pocos que tienen la forma humana de vida. La forma humana de vida es valiosa porque nos permite enfocarnos en el Señor. Y de muchos de esos seres vivientes, ¿verdad?, que tienen la forma humana de vida, unos pocos son los que se dedican a la contemplación de la vida espiritual. Y de muchos de estos seres, de muchos miles y millones de estos seres, hay muy pocos que entienden la verdad acerca de mi persona, de Dios, ¿verdad? Generalmente el Señor en la revelación tradicional o la revelación que se nos ha dado, se nos ha concedido, en la que se nos ha alimentado en los países occidentales, es una concepción del misterio de Dios, ¿verdad? Debemos de aceptarlo, aunque no podamos conocerlo. Sin embargo, en la literatura védica se ha dado esta forma tan directa, tan maravillosa de conocer a esa personalidad suprema, ¿no?, de conocerlo a Él. Entonces, no es, ¿verdad?, no es algo tan sencillo, pero a través, ¿verdad?, de la revelación, esto se ha hecho accesible a nosotros. Y estamos muy contentos de que, ¿verdad?, a través de esta iniciativa del Señor y del medio del vínculo de sus representantes, ¿no?, de los Vaishnavas, nosotros podamos, ¿verdad?, recibir esta gracia. Yasya prasadat bhagavat prasado yasya prasadat nagati kutopi. Si podemos satisfacer al maestro espiritual, vamos a poder satisfacer al Señor, ¿verdad? Esa es la idea principal del Vaishnavismo, ¿no? ¿Cómo puede uno, siendo tan arrogante, deseoso siempre de fama, de prestigio, de adoración, de reconocimiento, ¿no? ¿Cómo puede uno descubrir su verdadera identidad, su alma pura, haciendo a un lado los grilletes del ego falso? ¿Cómo puede uno, ¿verdad?, lograr esto si no es por mostrar humildad, por mostrar sumisión a aquel quien es muy querido para el Señor? Y todas estas cosas nos son entregadas en última instancia por los Vaishnavas, por Sri Gurudev, ¿no? Nos acercamos a Él, como dice originalmente aquí el Pranam Mantra, ¿verdad? Mi maestro espiritual ha despertado mi visión interna al aplicar el aliviador bálsamo del Sambandha Dhyana, el correcto entendimiento del entorno, rescatándome así de la oscuridad de la ignorancia y colmando las aspiraciones de mi vida, ¿verdad?, haciendo a un lado las dificultades, los obstáculos y satisfaciendo los deseos de la vida, las aspiraciones más grandes que un ser humano puede tener, que es la aspiración de estar, ¿verdad?, bajo el cobijo, en la relación con el Señor y sus
maravillosos asociados, sus eternos asociados. Entonces, ofrezco mis respetuosas reverencias a Gurudev. Por lo tanto, nos da mucho gusto, ¿no? Tener esa oportunidad de relacionarnos con los devotos del Señor y con sus seguidores, ¿verdad? Quienes han recibido esta gracia de Él. No es sencillo, ¿verdad? No es tan simple. Pero y hay otras personas tal vez que no tengan este conocimiento o esta fe. Pero si uno ha convivido de una manera íntima con el Señor, con los devotos del Señor, ¿verdad? Con los Vaishnavas, con su maestro espiritual, entonces naturalmente que tiene esa oportunidad. Y tiene esa oportunidad de conocer, ¿verdad? Cómo Él, Sri Gurudev, le ha dispensado su gracia a nuestras diferentes hermanas y hermanos espirituales alrededor del mundo. Para otras personas que no conocen el Sri Chaitanya Saraswati Math, podrán ser personas, que conocen, ¿verdad? En fin, también podrán ser personas a través de las cuales ellos obtengan el tesoro de la vida. Pero algunos podrán ser indiferentes o podrán tener un aprecio formal. Pero cuando nosotros nos relacionamos, como decimos, ¿verdad? Nuestra familia devocional. Pero cuando nosotros conocemos a nuestra familia devocional, a los miembros que participan en ella, ¿no? A las personas mayores, bueno, ya uno ya es bastante grande, bastante viejo. Siempre nos quedamos con las ideas cuando muy jovencitos entramos al movimiento, pero, ¿verdad? Esto ya no aplica, ya está uno grande, ya está uno viejo, está uno preparándose para morir. Pero en la familia devocional tenemos todos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el Seva Ashram, ¿no? Ahorita, pues hay bastante gente adulta, digo, no tan grandes como yo, ¿verdad? Pero Ramananda, Yamuna, Ishwara Prasad, pero también tenemos muchos jóvenes y también recién nacidos, ¿verdad? Bebitos o bebitas. Aquí tenemos a Abhay Chaitanya Prabhu, tenemos a Janaki, a Janavi, bastante jóvenes, y a Arjun Prabhu y a su esposa Ananya Bhakti, quien tienen, ¿verdad?, su hijita Ati Sundari, y Abhay Chaitanya tiene aquí a sus dos niños, a Amit Krishna Prabhu y a Sarveshwar. Entonces ellos son pequeños, ellos son niños, y hay otros más jóvenes, pero todos son partes de esta familia devocional, de esta familia, ¿verdad?, que consideramos del Sri Chaitanya Saraswati Math, esta gran familia de Srila Govinda Maharaj, Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj, y de muchos otros de nuestros hermanos que también están, ¿verdad?, incrementando esta familia, como Srila Janardhan Maharaj, como Srila Avaduta Maharaj, como Srila Goswami Maharaj, como Srila Trivikram Maharaj. Entonces todos nos sentimos partícipes de esta familia. Y si tenemos una relación realmente no íntima, ¿no? También, ¿verdad?, en las familias existen algunos pleitos, ¿verdad? Yo me enojo con mi hermano, con mi hermana, o en fin, estas cosas suceden. Pero si nosotros tenemos esa, ¿verdad?, familiaridad, vamos entonces, no podemos sino considerar muy valiosa la gracia dispensada por Srila Govinda Maharaj sobre nuestros hermanos o nuestras hermanas espirituales. Y tenemos mucho gusto, por lo tanto, el día de hoy de hablar un poquito, tener la oportunidad de hablar sobre Srila Bhakti Vijay Trivikram Maharaj, quien es muy conocido no solamente para mí, es muy conocido para muchas personas. Aquí en México, este domingo va a recibir la iniciación una persona que se llama Aris, una joven, ¿verdad? Está casada con Adir Krishna Prabhu. Y el hijito de ellos, Abhay Chaitanya, tiene el mismo nombre que Abhay Chaitanya aquí, se lo dio precisamente Trivikram Maharaj. Y ella va a recibir iniciación el día de hoy de él, ¿no? Entonces estamos muy contentos. Así es que no solamente lo conozco yo, pero lo conocen muchos devotos alrededor del mundo. Y sobre todo que esos devotos lo conocemos porque vimos cómo es que Srila Govinda Maharaj
le dio esa particular gracia, ¿no? Nosotros lo conocimos a él desde que era un hombre casado, ¿verdad? Él estaba casado con Rohini Shakti, ¿no? Son los fundadores del Sri Chaitanya Saraswat Mata allá en Campos do Jordão, en Brasil, una ciudad que está más o menos en las mediaciones entre Río de Janeiro y Sao Paulo, en unas montañas muy bellas. Es un lugar turístico, un lugar también donde la gente acude para sanarse. Y allí, ¿verdad?, ellos decidieron establecer ese ashram en unos terrenos que le dio su papá, su familia, los padres de Trivikram Maharaj. Les dio este terreno, ¿verdad?, para que fincasen allí su ashram. Y con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, se ha ido desarrollando el ashram, ¿verdad? Fue bendecido también por la preciosa presencia de Srila Bhaktisundar Govindadev Goswami Maharaj. Una celebración especial. Maharaj había ido a Brasil una ocasión anterior y había estado en Sao Paulo, ¿no? Muchos de los devotos allá en Brasil, encabezados por Tapaswi Maharaj, ¿no? Antes Bhuvana Mohan Prabhu. En fin, de esa manera, ¿verdad?, tantos devotos se reunieron con Srila Govinda Maharaj. Y en esta ocasión, en esta segunda ocasión, él decidió ir y estar, ¿verdad?, en Campos do Jordão. Y esa fue la primera vez que yo fui a Brasil, que tuve la oportunidad de ir y conocer, ¿verdad?, la tierra donde nació Maharaj, Srila Trivikram Maharaj, y donde se encuentra su familia. Su familia fue muy bendecida por Srila Govinda Maharaj. Su padre con lágrimas en los ojos, igual, bueno, su madre, qué decir. Srila Trivikram Maharaj nos decía que mi padre es una persona muy recia, muy fuerte de carácter, dice, pero cuando vio a Srila Govinda Maharaj no podía dejar de llorar, ¿no? En fin, los hermanos de Srila Trivikram Maharaj también, su hermana, realmente, ¿no?, cosas muy milagrosas que pasan en la presencia de Srila Govinda Maharaj, que pasaron, ¿verdad?, en la presencia de Srila Govinda Maharaj. También muy festejada, muy bendecida esa tierra, porque ahí estuvo Srila Charya Maharaj. Charya Maharaj tuvo la oportunidad de venir solamente a unos pocos, mejor dicho, nosotros tuvimos la oportunidad en los países occidentales de recibir a Srila Charya Maharaj en muy contadas ocasiones, antes y después, ¿verdad?, de que Srila Govinda Maharaj lo nombrase como su sucesor, ¿verdad? Y él también fue allá a Campos do Jordão, Brasil. Yo me recuerdo muy bien. Estuvimos en esa ocasión con Maharaj, fuimos invitados, ¿verdad?, por Trivikram Maharaj, por Rohini Shakti, por Tapaswi Maharaj, y junto con todos ellos y la inmensa cantidad de devotos que hay allá, devotos tan queridos para Srila Govinda Maharaj como Nanda Priya, Devabandhu Prabhu, ¿verdad?, quienes pasaron los últimos años sirviendo personalmente a Srila Gurudev. Por supuesto, Tapaswi Maharaj, ¿verdad? Pero en fin, ¿verdad?, muchos de estos devotos después fueron y se dieron a conocer a Srila Govinda Maharaj allá en Navadvip. Pudieron viajar para tener esa gracia. Entonces, ¿cómo no, verdad? En esa ocasión, Srila Acharya Maharaj vino, ¿verdad? Fue a Brasil y a Venezuela. Yo me recuerdo que Acharya Maharaj me dijo: Maharaj, ustedes ya han tenido la visita de Srila Acharya Maharaj, ahora va a venir por unos pocos días a Occidente, no nos podemos quedar sin su asociación, pero él no tiene tantos días para dividir su encuentro, déjenos por favor tenerlo a Srila Acharya Maharaj esta ocasión. Y yo, ¿verdad?, pensé que sí, porque ellos no han tenido esta gracia, ¿no?, esta fortuna. Y de esta manera, así la Acharya Maharaj fue, ¿verdad? Fue tanto a Venezuela como a Caracas. Y Janardhan Maharaj viajó, un servidor también, fuimos, ¿verdad?, a encontrarnos ahí, pues a recibir junto con todos los devotos de Brasil que habían preparado esa fiesta para él, encabezados por Srila Trivikram Maharaj, Rohini Shakti, Tapaswi Maharaj,
fuimos ahí a reunirnos con ellos para estar con Srila Acharya Maharaj. Y Srila Acharya Maharaj hizo una extensa prédica, no solamente fue a Campos do Jordão, estuvo en Sao Paulo, y estuvo también estuvo en Porto Alegre, muy bendecida, Porto Alegre, allá con Shivani se llama, Shivani, una devota de Brasil y su esposo, muy buenos devotos. Y después pasó a tuvimos una pequeña prédica ahí fuimos a dar, ahí fue Srila Acharya Maharaj, recibieron en el Parlamento de Porto Alegre, recibieron, ¿no?, en la ciudad, donde están sus ministros, ¿verdad?, los de la ciudad, recibieron, ¿verdad?, a Srila Acharya Maharaj. Y con la presencia de algunos de ellos tuvimos una sesión, una plática, y tuvo la oportunidad de Acharya Maharaj de hablar, y también algunos de nuestros hermanos espirituales. Ellos estaban todos muy respetuosos. La gente en Brasil realmente es muy respetuosa y muy dulce, ¿verdad? Siempre tenemos esas impresiones de Río de Janeiro con el festival, ¿no? ¿Cómo le llaman? El festival de Río de Janeiro, ¿no? La samba y estas cosas. Pues sí, la gente es muy festiva, pero es muy dulce. Y hay gente, ¿verdad?, en fin, muy educados, trataron a Srila Acharya Maharaj para su beneficio. Y después pasamos a otra ciudad, que no me recuerdo el nombre, ¿verdad?, donde vive Rajeshwari. Y ahí estuvimos. En fin, y después regresamos a Sao Paulo. Y de Sao Paulo nos fuimos para Campos do Jordão. Y ahí Rohini Shakti y Maharaj, Trivikram Maharaj, recibieron a Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj con una banda de una escuela, con una banda de música de una escuela, ¿verdad? Y estaban todos en la calle, entonces de manera que cuando llegamos a ese lugar, yo pensé, hoy hubo un accidente en la carretera, ¿verdad? Porque había mucha gente, y había gente, los vestidos de la banda de música de la escuela, tenían unos uniformes muy llamativos, con colores muy brillantes. Y yo dije, no, pues aquí está Cuando llegamos ahí pensé, no, bueno, aquí hubo un accidente en la carretera, ¿no? Viene uno medio somnoliento por el viaje, en fin, la carretera. Oye, aquí hubo un accidente, ¿qué es esto? No, nada, era la celebración. Desde la carretera misma, la presidenta municipal, no sé cómo se le dice, la alcaldesa, ¿verdad?, había ido ahí, quien es la suprema personalidad de Campos do Jordão, ¿verdad? Estaba ahí ella presente con algunos de sus ministros y con la banda esta de música de la escuela, a toda sonido, vaya, glorificando, ¿no?, hablando sobre para recibir a este visitante distinguido, a quien no conocían, ¿verdad?, pero que ya habían escuchado de parte de Maharaj, de parte de Srila Trivikram Maharaj y de Rohini Shakti. Entonces, bueno, se paró, veníamos como en 3 o 4 carros, la caravana de todos los devotos que venían. Ahí iba Srila Janardhan Maharaj, iba por supuesto Trivikram Maharaj. Rohini Shakti no había venido a esta excursión por Porto Alegre y por todos esos lugares, se había quedado para organizar todas las cosas allá para la recepción. Entonces ella estaba ahí, ¿verdad?, junto con la banda. Entonces se detuvieron los autos y la banda se fue acercando. Nosotros nos íbamos acercando, pero la banda se fue acercando también a Srila Acharya Maharaj. Oh, hermosísima la recepción que le hicieron. Y después pasamos ahí unos días, ¿verdad?, en la compañía de ellos, ¿no?, de Srila Trivikram Maharaj, de Srila Acharya Maharaj, con la presencia de Srila Janardhan Maharaj. Ya he dicho varias veces que era la Copa del Mundo, estaban jugando la Copa del Mundo, y ahí junto con, creo que sí, era la Copa del Mundo, y ahí estábamos, ¿verdad?, viendo con Srila Acharya Maharaj y con Trivikram Maharaj, y en fin, con los devotos, muy amorosos, muy bellos. Estábamos viendo la final del fútbol. Bueno, Srila Acharya Maharaj, Srila Govinda Maharaj estuvo también ahí, ¿no? Entonces, muy bendecido el lugar. Y ellos querían satisfacerle a él, ¿verdad?, a Srila Govinda Maharaj. En ese entonces, Srila Trivikram Maharaj
Ananga Krishna Prabhu, ¿no? Ese era su nombre. Un hombre casado, un devoto joven, casado, en fin. Pues nadie pensaría, ¿verdad?, que tenía una edad como para, o tenía, ¿verdad?, una situación para aceptar la orden de vida de renuncia. A nadie le pasaba. Pero le pasó por el corazón a Srila Govinda Maharaj, ¿no? Tan pronto como vio a ese discípulo. En esa ocasión, él se inició con Srila Govinda Maharaj y recibió también su segunda iniciación, Ananga Krishna Prabhu. Y años más tarde, él lo seleccionaría. No es que Srila Trivikram Maharaj se acercó para pedir sannyas, no, ¿verdad? Maharaj es muy reservado, aunque tiene una personalidad muy, pues diríamos, ¿verdad?, muy imponente, ¿verdad? Su figura alta, bella, en fin, tiene un carácter, ¿verdad? Pero es muy apacible, es muy reservado, podríamos decir hasta tímido, ¿no? No es de esas personas que va a decir esto o lo otro. Bueno, en fin, la cosa es que Srila Govinda Maharaj vio en él, ¿verdad?, a la persona indicada para darle, para hacerlo sannyas, ¿no? Y de esta manera para llevar a cabo, ¿no?, para guiar la prédica de Sri Chaitanya Mahaprabhu allá en Brasil, junto con Rohini Shakti, junto con tantos devotos, ¿verdad?, que ya hemos mencionado, Deva Bandhu, Nanda Priya, Damodar Prabhu. Aquí en las transmisiones generalmente tenemos a Sridhai Vallabha Prabhu, Kamalakanti y sus papás, ¿verdad? A Rasheshwari, siempre nos recordamos de ella, ¿verdad? Tan dulce, una devota tan dulce, tan capaz, a su familia, ¿verdad? A Lochanananda Prabhu, a Vijayaksha, a Haridas, a Vijayaksha, Jai Lalita, ¿no? También allá en Brasil. Nos recordamos de todos ustedes porque los vemos en las transmisiones regularmente, ¿verdad? Nos causa mucho asombro que estén en las transmisiones. Todos ustedes hablan portugués, todos los devotos allá en Brasil hablan portugués, pero algunos saben hablar muy bien español. Dentro de esos algunos está Srila Trivikram Maharaj. Su español, hagan cuenta que es un español perfecto, ¿verdad? No hay, tú no puedes reconocer algún acento o algo en él, lo habla bien. A veces él es un poco tímido cuando ha venido aquí a México o a otros lugares, y cuando tiene que hablar así en una clase, a veces él pregunta, ¿está bien dicha esa palabra? ¿Está bien? Todo el mundo le dice, sí. Imposible saber que él es una persona nativa de Brasil si no nos dijese, ¿verdad?, por su acento. En fin, Srila Govinda Maharaj estuvo muy satisfecho con él. Y a ese joven devoto, casado, Srila Govinda Maharaj le dijo que tienes que prepararte para recibir la iniciación de sannyas. Él no le dijo a Srila Govinda Maharaj, yo quiero ser sannyas, yo quiero eso, ¿no? Yo fui a pedir sannyas. Pero devotos como él, devotos como Avadut Maharaj, ellos nunca fueron a pedir nada. Ellos recibieron esa gracia, esa bendición de Srila Govinda Maharaj. Y esas cosas, por supuesto, a lo mejor no todo el mundo las conoce. No todo el mundo las sabe. Yo hice en una ocasión, en estos años, cuando los devotos se preparaban allá en Brasil para hacer un Vyasa Puja, una celebración del día de la aparición de Srila Bhakti Vijay Trivikram Maharaj. Los devotos, Ananda Moyi, no los devotos, Ananda Moyi, Devi Dasi, ella se comunicó con un servidor para ver si podía hacer una ofrenda para Maharaj. Yo le dije, sí, cómo no, yo hago una ofrenda. Quería leerles esa ofrenda el día de hoy. Es muy sencilla, pero hicimos una ofrenda para Maharaj. La ofrenda ponía todas las glorias a Sri Guru y a Sri Gauranga. Querido Srila Bhakti Vijay Trivikram Maharaj, recibe por favor mis humildes reverencias a tus pies.
Hace unos días, mientras celebrábamos el Campamento Nacional de Niños y Jóvenes en México, del Sri Chaitanya Saraswat Math, recibí una invitación de parte de Ananda Moy, David Asi, para escribir una ofrenda en glorificación tuya, con motivo del evento de tu Vyasa Puya, el día en el que celebramos la aparición en este mundo del Maestro Espiritual. Así que me siento muy contento y honrado de tener esta oportunidad de decir unas palabras en esta fecha tan especial para todos ustedes, es decir, para ti y para todos los devotos del Sri Chaitanya Saraswat Math de Brasil y aquellos en otras partes del mundo. Yo tuve la oportunidad de conocer a Srila Trivikram Maharaj en el año de 1998, cuando por primera vez visité el país de Brasil. En esa ocasión estábamos participando de la gira internacional de Srila Govinda Maharaj por diferentes países del continente americano y fuimos invitados a estar con su divina gracia en lo que fue su segunda visita a Brasil. Srila Govinda Maharaj fue hospedado en el hermoso Krishna Shakti Ashram de Campos do Jordão, lugar en el cual compartió su visita junto con todos los devotos asistentes. En ese entonces, Srila Trivikram Maharaj era un devoto casado. Su nombre era Ananga Krishna Das, y junto con Rohini Shakti Devi Dasi recibieron muchas bendiciones de parte de Srila Gurudev. Uno podía ver eso, ¿verdad? No era que uno tenía que, ¿verdad?, estudiar las escrituras y ¿verdad?, ser un académico erudito, tener un IQ muy elevado. No, era una cosa muy normal, muy visible. Cuántas bendiciones y cuánto afecto, ¿verdad?, Srila Govinda Maharaj dio a ellos. Los familiares de Srila Trivikram Maharaj se quedaron muy impresionados por la personalidad y el afecto de Srila Govinda Maharaj, y al igual que su hijo y hermanos, recibieron muchas bendiciones personales de parte de su divina gracia. Ya les contaba yo esa parte, ¿no? Cuando Srila Trivikram Maharaj nos dijo que mi padre es un hombre muy serio, muy como de un carácter muy así, muy recio, ¿no? Nunca lo había visto llorar. Dice, cuando Srila Govinda Maharaj llegó, estaba bañado de lágrimas en sus ojos. ¿Qué decir de su mamá, verdad? Bueno, las mujeres son, ¿verdad?, la representación del afecto y del cariño. Entonces, recibieron muchas bendiciones personales de parte de su divina gracia, ¿no? Porque los trató de una manera muy personal, como lo hacía Srila Govinda Maharaj, ¿verdad?, realmente arropándolos como miembros de esta familia devocional que estamos hablando, que estamos explicando. En fin, todo ese ashram, ¿no?, tan hermoso como es, yo creo que es uno de los lugares, yo diría sin reserva, ¿verdad?, que es el lugar más bien cuidado, desarrollado, etcétera, de la sociedad del Sri Chaitanya Saraswat Math en todo el mundo. Srila Avadut Maharaj, quien es, ¿verdad?, quien tiene mucha experiencia y quien ha hecho también programas muy, ¿verdad?, muy de una clase, ¿verdad?, muy en fin, que conoce, ¿verdad?, que ha ido a muchas partes del mundo, quien es un ciudadano del mundo, él también lo dice, ¿no? En esa ocasión también estaba Srila Goswami Maharaj, creo. Srila Goswami Maharaj. Yo creo que sí, Srila Goswami Maharaj también estaba allí. No, si mal no me recuerdo, ya no me... Entonces, él también dijo en esa ocasión, no cuando la visita de Srila Acharya Maharaj, eso fue otra ocasión. Luego, Srila Trivikram Maharaj nos invitó para participar de la ceremonia de la instalación de sus señorías. Sri Gauranga Radha Madan Gopal. Así son las deidades que ellos tienen en el altar. Primero, la deidad que había en Brasil, en Sao Paulo, cuando le preguntaron a Srila Govinda Maharaj que en dónde debía estar, él les dijo que debía estar la llevaron también, perdón, para la deidad de Campos do Jordão, una deidad muy hermosa de Mahaprabhu, pequeñita. Y él dijo, ¿verdad?, que esta deidad debe quedarse aquí. Y después, Trivikram Maharaj, años después, con la presencia de Srila Acharya Maharaj ya como sucesor,
él instaló estas deidades, ¿verdad? Srila Avadut Maharaj consiguió esas deidades y las llevó, ¿verdad? Y él estuvo también presente. En esa ocasión, cuando era la primera vez que Avadut Maharaj conocía el Krishna Shakti Ashram, ¿no? En Campos do Jordão, y él se quedó maravillado del gusto, de la calidad, de lo bien cuidado que está el lugar, de lo devocional, ¿verdad? Del trato tan especial. Y ahí estuvimos y vinieron muchos devotos también, ¿no? No sé cuántos devotos, cientos de devotos. Estuvieron por 2 o 3 días ahí en Campos de Jordão, celebrando el festival. Muy bonito. Entonces, Avadut Maharaj también, ¿verdad? Dijo eso, que él había conocido muchos lugares, pero nunca había visto un lugar tan bien cuidado. A partir de ese entonces, tuvo la oportunidad de conocer y tratar más de cerca a Ananga Krishna Prabhu, sobre todo cuando nos encontrábamos en la India, en la presencia de Srila Govinda Maharaj. Srila Govinda Maharaj lo hizo una persona cercana a su círculo íntimo de servidores. Maharaj era quien fungía, ¿verdad?, como su bodyguard, ¿no? Bodyguard es unas palabras en inglés que significa su cuerpo de seguridad. Y a los devotos más robustos, más fuertes, ¿verdad?, siempre se les ponía, ¿verdad?, ahí a un lado de Srila Govinda Maharaj para que cuidasen de él. Y para que la gente, ¿verdad?, a veces no abusara de él, ¿no? Entonces él estaba ahí siempre, ¿no?, al lado de Srila Govinda Maharaj, día y noche. Solamente tenía permiso para ir a tomar prasadam, ¿no? Y si, de otra manera siempre estaba ahí. Si Srila Govinda Maharaj iba a dar una vuelta por las instalaciones del Sri Chaitanya Saraswat Math, ¿verdad?, ahí vería la figura alta, ¿no?, inconfundible de Srila Trivikram Maharaj. Dice, al poco tiempo, Srila Govinda Maharaj le confirió la orden de sannyas y le dio el nombre de Bhakti Vijay Trivikram. Ahí estuvimos, nos tocó esa oportunidad de estar presentes ahí. Creo que fue el mismo día en que le dieron la iniciación a Bhakti Lalit Niskinchan Maharaj. Niskinchan o Akinchan Maharaj. Bhakti Lalit Akinchan Maharaj. Ellos dos recibieron de parte de Srila Govinda Maharaj la orden de sannyas en esa ocasión. Y bueno, fue muy bello porque Srila Govinda Maharaj nos permitía a todos entrar ahí a su habitación. Lo mismo cuando daba el mantra, ¿verdad? No todos los devotos pueden entrar, solamente los que tienen segunda iniciación. Y para la ceremonia de sannyas igual, solamente ellos pueden escuchar el mantra, ¿verdad?, el sannyas mantra. Entonces ahí estuvimos con él. Y ahí él recibió el nombre, ¿no? Srila Bhakti Vijay Trivikram Maharaj. Trivikram Maharaj es otro nombre que se relaciona con Vamanadev, ¿no? El señor Vamanadev era muy chiquito, ¿eh? un brahmin, se dice un brahmin enano, muy hermoso, pero tan chico como era, él solamente le pidió al rey Bali Maharaj 3 pedazos de tierra, lo que pudiera alcanzar, con 3 pasos, ¿no? La tierra que pudiera alcanzar con 3 pasos. Entonces Bali Maharaj dijo, creo que no eres muy inteligente, eres muy hermoso, muy bello, estamos completamente atraídos por ti, pero creo que la inteligencia se te necesita todavía desarrollar algo. Estás pidiéndome a mí, quien soy el rey de todo. Tú, por favor, pídeme cosas, yo te puedo dar un planeta entero si quieres, un Dwipa, ¿verdad? Un planeta entero. Te puedo dar una esposa, te puedo dar todo lo que tú necesites. Pero él le contestó al rey en ese entonces, a Bali Maharaj, que en las escrituras se dice que si una persona no está complacida con lo que pueda tener, ¿verdad?, debido a lo que la vida le depara, su destino le depara, no va a poder quedar satisfecho ni aunque tuviese millones de cosas en el universo. Y todos hemos experimentado eso, ¿verdad? Uno ha experimentado eso. Entonces, ¿verdad?, el señor Vamanadev expandió esos 3 pasos. Sukracharya, el maestro espiritual de los asuras, ¿no?, le aconsejó que no lo hagas, él es Vishnu, él no es un brahmin, él es Vishnu, te va a engañar. Pero Bali Maharaj tuvo la calidad, la misericordia para pensar, si es Vishnu y él me va a quitar todas las cosas, qué mejor, ¿verdad? Las vamos a perder todas cuando uno muera, pues qué mejor que se queden con el señor Vishnu. Entonces no hizo caso de ese consejo de Sukracharya y por lo tanto fue maldecido por su maestro espiritual, Sukracharya,
por los demonios. El Señor también lo aprendió, lo castigó, ¿verdad? Se quedó sin nada. Con tres grandes pasos el Señor Vamanadeva, ¿no? En fin, este es el nombre que le dio Srila Govinda Maharaj. En ese entonces bastante reservado Ananga Krishna Prabhu, ¿verdad? Como digo, su naturaleza no es la de andar enseñoreándose o queriendo destacar de una manera prominente. Ya tiene una figura, ya tiene una forma, ¿verdad? Su cuerpo bastante prominente, pero siempre es reservado Maharaj. Entonces este es, ¿verdad? Maharaj, Srila Govinda Maharaj muchas veces daba los nombres, no solamente en base a la inicial, ¿no? del nombre civil de la persona, ¿no? Si alguien se llamaba Antonio, pues le pondría un nombre empezando con la letra A, tanto a los hombres como a las mujeres. Pero él también veía las cualidades de la persona. ¿Qué cualidades tiene esa persona? Y él daba nombres, ¿verdad?, adecuados a ellos, ¿no? De acuerdo a su naturaleza, a sus características, a sus cualidades, ¿verdad? Esa es una manera muy hermosa de conocer a las personas, porque podemos conocerlos exteriormente, ¿verdad? Su arrupa, su forma inmediata, su forma personal, pero también por su lakshan, por sus cualidades, ¿no? ¿Qué cualidades tiene esa persona particular? Y cuando nosotros conocemos las cualidades, tenemos un conocimiento superior de la persona, no solamente su exterior, ¿verdad? Y eso es lo que Srila Govinda Maharaj pudo detectar, ¿no? Y Srila Trivikrama Maharaj. Y le dijo que tienes que prepararte porque te voy a dar sannyas. Y Srila Trivikrama Maharaj pensaba, ¿yo qué podía decir? Era la voluntad suya. Se nos ha dicho en las escrituras que uno debe de seguir la voluntad del maestro espiritual. ¿Qué puedo hacer? ¿No? Entonces Srila Trivikrama Maharaj pensó, ¿verdad?, que debo de hacer esto, debo prepararme para lo que él me ha pedido y no, ¿verdad?, no poner ninguna excusa. Entonces, de un día para otro, Ananga Krishna Prabhu anteriormente se convirtió en el hermano espiritual que todos tenemos, ¿verdad?, la fortuna y la gracia de tener en esta misión, ¿no? Srila Trivikrama Maharaj. Al poco tiempo, Srila Govinda Maharaj le confirió la orden de sannyasi y le dio el nombre de Bhakti Vijay Trivikram. Vijay significa victorioso. Bhakti Vijay Trivikram Maharaj. Si la figura alta, hermosa y fuerte de Srila Trivikram Maharaj es de por sí distinguida y no puede pasar desapercibida, ahora, con las bendiciones de su Gurudev y el atuendo de un sannyas, lucía más radiante aún. Muchas veces en la India pasamos días en la compañía de Srila Trivikram Maharaj, ya sea en las actividades de servicio como compañeros de habitación o bien en la asociación de Srila Govinda Maharaj. Esto me permitió conocerlo un poco más y ver que es una persona humilde e inteligente, un servidor fiel y sincero. La forma tan especial y sorprendente como Srila Govinda Maharaj le dio sannyas me muestra la fortuna espiritual y la naturaleza tan desinteresada de Srila Trivikram Maharaj, quien siempre me ha parecido una persona libre del deseo de prestigio o fama. He escuchado varias veces del propio Trivikram Maharaj acerca de su aceptación de sannyas y siempre me ha parecido un acto lleno de gracia y de bendiciones de parte de Srila Govinda Maharaj hacia él, su discípulo querido. Dentro de sus muchas cualidades Vaishnavas puede uno ver que Trivikram Maharaj es un excelente predicador. Su naturaleza aparente es la de una persona reservada, pero cuando él habla de la devoción a Krishna con otras personas, uno puede sentir la fuerza de su testimonio y la gracia que él tiene de Srila Gurudev. Tanto él como Rohini Shakti han sido siempre muy generosos y afectuosos con un servidor. Ellos son sirvientes muy especiales de Srila Govinda Maharaj dentro del Sri Chaitanya Saraswat Mat y nos sentimos muy orgullosos de ello. Hoy, en este día de la aparición de Srila Trivikram Maharaj, me uno humildemente a todos aquellos devotos que en Brasil y en todas partes del mundo
servirán para felicitarlo y glorificarlo. Jai Srila Bhakti Vijay Trivikram Maharaj ki Jai. Jai Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj ki Jai. Jai Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki Jai. Jai Srila Bhakti Raka Sridhar Dev Goswami Maharaj ki Jai. Nitai Gaur Premanande. Bueno, muchos años pasamos, ¿verdad? Digo, muchos años no, ¿verdad? ¿Qué puede decir uno? Estamos esperando algún día, ¿verdad? Si ellos no es si ellos ya nos han dado su gracia, pero es si nosotros, si uno puede desafanarse del orgullo falso, salud, del deseo de prestigio, de reconocimiento, de las apetencias por todas las cosas materiales, ¿verdad? Si ese día llega por la gracia de ellos, entonces vamos a poder, ¿verdad? Todos estar de nuevo, no solamente en estos años, ¿verdad? Porque ¿qué tanto hemos podido asociarnos con Srila Trivikram Maharaj? En fin, no como a muchos de ustedes, o como a todos de ustedes, yo no los conocía, y quizás nunca los hubiera conocido en la vida, si no es porque el Señor nos ha traído a todos, ¿verdad? Por la gracia de Gurudev, nos ha traído a todos bajo esta misma bandera, bajo este mismo ideal, ¿no? Como decíamos, la familia es muy grande, ya vemos personas ya un poquito vetustas, ¿verdad? Aquí en México se les dice rucos, los que ya están muy viejos, pero hay muchas gentes jóvenes que están despuntando y que están llenos de energía, y ellos a su vez ya tienen hijos, ya tienen bebés, algunos ya no tan bebés, algunos ya hijos ya mayores. Todos forman parte de esta gloriosa familia, ¿no? Entonces, este es un lugar en el que no podemos permanecer. Y aquellos a quienes adoramos, aquellos a quienes glorificamos, ya nos han dado muestra de ello. Cuando han estado aquí, en esta vida, han vivido para morir. Dice, piensa mal aquel que cree que el Vaishnava muere cuando vive eternamente en el sonido. El Vaishnava muere para vivir, en esta vida muere para vivir. Y mientras vive, distribuye, ¿no? Como lluvia el santo nombre del Señor en todas partes. Entonces, ¿qué decir de estos pocos años que hemos tenido la oportunidad? Maharaj vive en un país muy lejano. Recientemente vino aquí, a México, y yo tuve la oportunidad de tenerlo otra vez en la habitación, ¿verdad? Compartiendo la habitación con él, en nuestro humilde, sencillo ashram aquí en Tikul. Cuando uno ve la dimensión, el tamaño, las facilidades del ashram donde vive Maharaj, entonces uno considera que sí, ¿verdad? Él vino aquí de una manera muy humilde y compartió el cuarto con un servidor y estuvimos, ¿no? ¿Cuántos meses? No, como 2 meses, ¿verdad? Aquí en Tikul, y después fuimos con él a celebrar el día de la aparición de las deidades en Veracruz, ¿no? De su señoría Sri Sri Guru Gauranga Gandharva Govinda Nanda Nandana, allá con sus sirvientes, ¿no? Con Madhuchanda Devidasi, con Raghunandan Prabhu, y todos, toda esa enorme, bella, hermosa comunidad de veracruzanos. Y ahí estuvimos, ¿no? Y después de eso Maharaj tomó el avión a la Ciudad de México y de ahí regresó a Brasil. Así es que uno puede decir que hemos tenido el tiempo para conocerlo un poco más, ¿no? Pero algún día, ¿verdad? Algún día ya no habrá ese tiempo cuando ya nos separemos, sino que ojalá, ¿verdad? Veamos. Yo le pido a Maharaj que nos dé sus bendiciones y que para que podamos seguir, ¿verdad? Que este ideal no se remueva de nuestro corazón y podamos seguir sirviendo aquello que él sirve y adora, ¿no? A Sri Guru y a Sri Gauranga. Muy bellos. En una ocasión Maharaj siempre lo recuerda a él. En una ocasión me dijo, no, Ashram Maharaj nos engañó, nos prometió que nos iba a llevar a un restaurante y no nos dio nada de eso.
allá en Kolkata, ¿verdad? Cuando estábamos allá pasábamos meses, ¿verdad? Entonces tenías que hacer algo, porque si no, ¿verdad? Los días iban a ser muy... ¿no? Y aparte, si la Gobinda Maharaj, si te veía, ¿no? Un poquito así, no haciendo nada, ¿verdad? Te iba a llamar la atención. Entonces, para no esperar que te llamara la atención, mejor nos poníamos a trabajar. Y junto con, siguiendo el ejemplo de devotos como Parvat Maharaj, yo me ponía también, ¿verdad?, a colectar. Íbamos a las calles todos los días en Kolkata a visitar personas hindúes, en fin, lo otro, y a invitarles a presentar lo que mejor que podía uno, ¿verdad?, las actividades del Sri Chaitanya Saraswat Mat, y en ese breve momento de contacto con la persona, invitarlos para que viniesen y conocieran el Mat o se sintiesen atraídos, ¿verdad?, a dar una participación a un Guru Dakshin, un donativo en forma de servicio, ¿verdad?, un servicio en forma de donativo para la misión del Sri Chaitanya Saraswat Mat. Y entonces en una ocasión, Srila Govinda Maharaj les dijo, ¿no?, que tienen que ir con Asra Maharaj, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos. Y iba en el grupo, iba Trivikram Maharaj, iba Krishna Chandra, ¿no? Krishna Chandra, que está en Londres ahora con Falguni, con su esposa. Alguien a quien, ¿verdad?, tuvimos también la oportunidad de conocer, aunque sea brevemente, pero, ¿verdad?, muy grata la asociación de Gaurachandra Prabhu. Entonces iba Trivikram Maharaj, iba Gaurachandra e iba Kalindi, la mamá de Vaidehi, la venezolana, nuestra hermana espiritual, que está ahora por años, ha servido ella allá en Soquel, California, ¿verdad? Ramananda Prabhu y Yamuna, en su motorhome, pasaron por ahí antes de venir acá a Tikul. Desde Virginia, de costa a costa, recorrieron todos los Estados Unidos para ir allá y pasar el día de la aparición de sus señorías, Sri Sri Guru Gauranga Gandharvika Giridhari, ¿no? Las deidades establecidas por Srila Govinda Maharaj allá en Soquel, California, con todos esos maravillosos devotos encabezados por Srila Govinda Maharaj, ¿no? Jasya Priya, Swaranangi, Sanatani, toda su familia, Krishna Priya, a ver, díganme, recuérdenme, Sarva Bhavana Prabhu, Dikshavati, Sureshwari, quien está hoy muy delicada de salud, ¿no? Sureshwari, Bimala, ¿cómo se llama? Así como Hanuman, ¿verdad? Es ¿cómo se dice? La representación del servicio del señor Ramachandra. A Bimala podemos poner, la verdad, como la representante del servicio a nombre de Srila Govinda Maharaj. Qué maravillosa persona, qué bárbaro. Su ejemplo de servicio, ¿no? Impensable. Solamente pensar en eso, ¿verdad? Ya nos maravillamos. ¿Quién más? Bueno, tantos devotos, los devotos nuevos que han llegado ahí. Ese es el lugar donde se unificó primero, se vino a entregarse Bhakti Kamal Tyagi Maharaj, Sripad Bhakti Kamal Tyagi Maharaj, ¿verdad? Tan distinguido, y personalidades, ¿verdad?, que han pasado ahí tantos años como Vaishnav Maharaj, Bhakti Sharan Vaishnav Maharaj, Bhakti Premik Siddhanti Maharaj, Bhakti Parvat, Bhakti Chandan Parvat Maharaj, gracias. Bhakti Chandan Parvat Maharaj, ¿quién más? Rishahadev Prabhu, nuestro Puyari estrella, Ramai Prabhu, en fin, ¿no? Y tantos otros devotos que han, ¿verdad?, que han servido, que han satisfecho a sus señorías. Pusta Krishna Prabhu, quien ya también partió, su esposa Taru Brahma, sus niños. Pero mucha gente joven, ¿no?, que, perdonen por no mencionarlos, pero muchas personas jóvenes, hijos de todos ellos, muchos hijos de todos ellos. Y ahí, ¿verdad?, pasaron pero ¿por qué estamos mencionando lo de Kalindi? Porque, y ahí estuvieron, ¿verdad?, con Kalindi. Ella también, ¿verdad?, ella, su salud ya no está tan bien, ¿no?, y necesita mucha atención, sobre todo le han informado de una operación en el corazón. En fin, a todos les enviamos un saludo muy afectuoso, pero
ellos cuatro, perdón, vamos a la historia con Trivikram Maharaj. Ellos cuatro, Kalindi, Gaurachandra, Trivikram Maharaj y un servidor. Entonces vamos, y yo, ¿verdad? Los llevo y nos pasamos horas, ¿verdad? Horas, ¿verdad? Colectando en las calles. Y yo les había dicho que, hombre, no se apuren, cuando terminemos, los voy a llevar a un restaurante muy rico, muy esto y lo otro, muy sabroso. El restaurante se llama Haldirams, ¿verdad? Es un consorcio, pues una franquicia originada en Delhi o en Bombay, ¿no? Pero que ahora se ha esparcido en todas partes de la India. Y son, digámoslo así, esas personas que todo lo que cocinan y lo que hacen es Vaishnava, es decir, no tiene ajo, ¿verdad? Ellos le llaman eso Vaishnava, ¿verdad? Ajo, cebolla, todas estas cosas, ¿no? Entonces íbamos, ¿verdad? Yo trataba de terminar, ¿no? Las personas que íbamos a visitar ese día. Y entonces ahí estuvieron ellos, y ahí estuvieron esperándome, esto y lo otro. Pasaron cosas muy chistosas, muy simpáticas. En una ocasión estábamos ahí todos, nos recordamos todos, al menos esos cuatro nos recordamos siempre ese detalle, que una señorita sale, ¿verdad?, de su cubículo de recepción para invitarnos unos vasos de agua, ¿no? Era Kolkata, en verano, con mucho calor, nos ve todos, ¿verdad?, asoleados. Entonces ella muy atenta, ¿verdad?, viene y nos ofrece un vaso de agua. Y entonces, ¿verdad?, estamos ahí los cuatro y estamos tomando el vaso de agua, y entonces Kalindi empieza a tomar el vaso de agua así como, ¿verdad?, como a veces lo hemos visto en Bhaktivedanta Swami Prabhupada o en los Vaishnavas a veces, o bueno, no nomás en Bhaktivedanta Swami Prabhupada, perdón, en toda la gente en Bengal, ¿verdad? Cuando toman el vaso, lo toman así, o la botella la toman así, porque si alguien quiere agua o algo, no la juntan con los labios, entonces ya se contamina. Entonces Kalindi, ¿verdad?, quiso ser muy apropiada. Estamos en una oficina muy elegante con una señorita ahí que nos había traído una atención, y Kalindi comenzó a hacerlo así, pero el vaso no era un vaso que tenía el borde adecuado como para que el líquido fluyera bien, sino que se empezó a desparramar todo. Y entonces le decíamos, Kalindi, toma bien el agua, no necesitas tomarla así, toma bien. Pero ella, ¿verdad?, quería hacer, total, se bañó todo. Y decíamos nosotros, bueno, esta gente ha de pensar que nosotros los occidentales estamos, ¿verdad?, poco locos. Claro que estamos locos. Y para la gente occidental, nosotros, ¿verdad?, somos un caso raro, somos casos raros, simpáticos, porque, ¿verdad?, nos ven vestiditos así, nos ven rapados, con una zika, con un tilak en la frente. Ellos dicen, mira a estas gentes, ¿no? Y así, siempre nos recordamos de eso, de ese detalle, ¿no? O sea, finalmente ya Kalindi comenzó a tomar del vaso, ya se quedaba poquita agua. Comenzó a tomar un poco de vaso. Bueno, entonces ya llegaba a las 7 de la noche y yo dije, híjole, si ahorita vamos a la cenar, ¿no?, vamos a llegar a las 11 de la noche allá al templo, entonces no, ¿verdad?, no va a ser correcto. Los llevo otro día. Y entonces, sin decir nada, me los llevo, ¿verdad?, y salimos allá a la estación del metro, donde ya está cerca del DC. Y Trivikram Maharaj comenzó a decir, oh Maharaj, nos engañaste. Esto lo va a saber todo el mundo. Nos has engañado, ¿no? Nos dijiste, nos prometiste que al final de la labor íbamos a ir a un buen restaurante y mira, ¿no?, hicimos toda la labor, pero no hubo restaurante. Y así comenzamos. Siempre me lo recuerda Maharaj. En fin, hemos pasado mucho tiempo, algún tiempo juntos. No puedo decir mucho tiempo, pero algún tiempo juntos, ¿no? Es una persona muy sencilla, no complicada, como les digo, inteligente, ¿verdad? Humilde, fiel, ¿no? Y vestido, ¿verdad?, arropado en esa imagen que yo puedo decir, inocente, ¿verdad?, inocente, pero detrás de ello, ¿verdad?, con una gran capacidad para predicar, para difundir el testimonio del Señor Chaitanya Mahaprabhu y de seguidores suyos como Srila Sridhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj.
Maharaj también en sus años previos participó en la sociedad de ISKCON y ahí fue donde aprendió bien el español, porque él se fue a vivir a España, ¿no? Y ahí él vivió con los devotos españoles. Su español es excelente. A veces él no sabe algunas palabras, ¿verdad? Es obvio, pero su pronunciación, todo es excelente. Este domingo, como les digo, aquí en México, allá en Veracruz, Aris, ¿verdad?, va a recibir las yapa de parte suya, ¿no? La iniciación de parte de Srila Trivikram Maharaj. Y estamos muy contentos, ¿verdad?, por tal motivo. Hoy es el día de su aparición y humildemente, ¿verdad?, junto con todos los devotos aquí en el Seva Ashram, vamos a celebrar tener una pequeña ceremonia en su honor, pero nos unimos a la celebración tan entusiasta, tan hermosa, que se va a llevar seguramente allá, ¿no?, en Brasil. Dandavat pranams a todos. A Srila Trivikram Maharaj, a nuestra hermana Rohini Shakti Devidasi y a todos los devotos que sirven allá en Brasil, ¿no? Nanda Priya Devidasi Devabandhu Prabhu, Damodar Lochanananda Prabhu Rasheshwari, Shivani Devidasi Lochanananda, algunos de los nombres de los devotos: Haridas, Jai Lalita, Damodar, los recién iniciados allá de Srila Acharya Maharaj, Govinda Nandini, la exmujer de Tapasvi Maharaj, ¿verdad? Un saludo muy afectuoso para ella. Gente muy linda, sinceramente. En Brasil, cuando uno va y visita Brasil, le da esa impresión. En fin, aparte el círculo de gente que cultivan en el Shakti Ashram, ¿no?, en el Sri Chaitanya Saraswati Mata, allá en Campos do Jordão, y la gente también que cultivan los devotos en Sao Paulo, en fin. Ha sido siempre gente de verdad muy educada, personas cultas, en fin, y muy agradable, ¿verdad?, de asociarse con ellos. Bueno, no podemos sino pedirle a Maharaj el día de hoy que nos dé sus bendiciones, que, ¿verdad?, por recordarlo, por hablar de su persona, podamos, ¿verdad?, tener un poco de su kriti en nuestra vida y podamos de esa manera continuar. Eso es lo que le solicitamos, ¿verdad? Esa gracia para poder continuar y presentar las enseñanzas, ¿verdad?, lo mejor posible de nuestros guardianes. Jai Srila Bhakti Vijay Trivikram Maharaj ki Jai. Jai Rohini Shakti Devidasi ki Jai. Jai Tapasvi Maharaj ki Jai. Toda la gloria a todos los devotos de Brasil ki Jai. Aquí tenemos a Sarveshwar Prabhu. Y les Dandavat pranams a todos. Dandavat fuerte. Dandavat. Yo soy Sarveshwar. El sirviente de todos ustedes. El sirviente de todos ustedes. Ándele, muy bien. Dandavat, Sarveshwar. Muy bien. Es uno de los chiquitos, ¿verdad?, de los que hablábamos aquí. Bueno, entonces tenemos la clase por la plataforma Zoom de Srila Bhakti Pavan Janardhan Maharaj. Y ojalá, ¿verdad?, y Maharaj participe y podamos, ¿verdad?, contactarlo y verlo, y en fin, a lo mejor, ¿verdad?, va a estar llevándose a cabo la celebración allá en Campos do Jordão. Como tenemos la costumbre, vamos a leer un poco del libro de Sri Upadesh de Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj, en este último capítulo donde están presentando 108 preguntas y respuestas que Maharaj dio durante sus años de servicio. Dice la pregunta 65,
Yo no me recuerdo en qué pregunta nos quedamos, pero vamos a tomar la 65. Pregunta, ¿quién es considerado un disfrutador y quién es un renunciante? Le preguntan a Srila Acharya Maharaj y él contesta, los que disfrutan y los renunciantes son las personas de este mundo. El disfrute y la renunciación es la concepción de este mundo. Los devotos del Señor no pertenecen a este mundo. No son ni disfrutadores ni renunciantes. Los que disfrutan siempre quieren disfrutar. Los que disfrutan siempre quieren disfrutar. Cuando la gente ve la difícil situación de los que disfrutan, Kshine punye martya lokami, Kshine punye martya lokam. Cuando se termina la piedad, uno vuelve al plano mortal. Gita 9.21. Deciden convertirse en renunciantes, considerando que la visión verdadera es cuando no hay distinción. No suagata, no suayitiya, no vijatiya, cuando el que observa lo visible y el mirar es uno y lo mismo. Cuando el que observa lo visible y el mirar es uno y lo mismo. No hay austeridad en la devoción. La austeridad de los devotos, etc., no es para su propia complacencia de los sentidos. No hacen nada por sí mismos. Todo lo que hacen, todo lo que tienen, es para el servicio del Señor. Cuando sirves al Señor y a su devoto, la austeridad de los ascetas o cualquier otra práctica no tiene ningún valor. Entonces esta es la pregunta, ¿verdad?, el día de hoy. ¿Quién es considerado un disfrutador y quién es un renunciante? ¿Verdad? La idea generalizada de las personas es que un disfrutador pues es una persona que vive una vida frugal, que vive una vida para complacer los sentidos, una persona, ¿no?, que está dando rienda suelta, ¿verdad?, a sus sentidos. Y un renunciante se piensa de una persona que es una persona dedicada a la vida espiritual, a la meditación. Pero en realidad estos dos extremos, ¿verdad?, y todas las demás personas que, aunque no podemos verlos, ¿verdad?, como disfrutadores aparentemente en este mundo, todos son las dos posiciones negativas dentro de la existencia material. Bhukti y mukti. Bhukti significa querer disfrutar de las cosas sin entender que éstas pertenecen al Señor, que éstas, ¿verdad?, que todas las cosas guardan una relación con el Señor. Y mukti significa aquellos que quieren, debido a las ansiedades, a las tribulaciones, a las miserias por las que han pasado en este mundo, quieren desafanarse de este mundo, ¿verdad?, y buscar renunciar a él, hacer huelga, ¿no? Ya hemos vivido muchas miserias, quiero ahora hacer una huelga, ¿no? Quiero retirarme de este mundo. Ya he visto que mis afanes por tratar de satisfacerme y encontrar la felicidad no han sido útiles, no me han proporcionado la satisfacción que yo deseo. Entonces, ¿verdad?, adoptan por la renunciación. Bhukti mukti. En ese trataba de recordar el verso de Srila Rupa Goswami, ¿no? Quizás alguno de los devotos nos puede ayudar y ponerlo, donde dice que estas son dos brujas que están en el corazón de la entidad viviente, ¿no? Y nos atrapan, ¿verdad?, y no nos dejan buscar la mejor alternativa para cuando uno se encuentra en este mundo físico. La única alternativa en este mundo físico es la devoción, como lo está diciendo aquí Srila Acharya Maharaj al final de su respuesta. No hay austeridad en la devoción, ¿no?, y tampoco hay disfrute, aunque el Señor es tan bondadoso que nos permite, ¿verdad?, disfrutar. Pero estas cosas no tienen, ¿verdad?, valor, sentido, porque no están conectadas con las actividades relativas al servicio que se le presta al Señor con devoción. Y esa es la invitación, ¿verdad?, que se nos hace a todos nosotros. El hecho de poder
servir al Señor durante nuestra vida. Entender que todas las cosas le pertenecen a Él, ¿verdad? Es una forma muy digna para vivir la vida, muy excelente, ¿no? ¿Y cuál va a ser el resultado de eso? El mejor resultado, ¿no? Una vida con ese ideal en la mente, con ese ideal en el tope de nuestra cabeza, nos va a producir el mejor resultado, que es, ¿verdad?, tener contacto con el amor de Dios, libre, ¿verdad?, de toda aspiración mundana. Los devotos del Señor, dice Srila Acharya Maharaj, no pertenecen a este mundo, no son ni disfrutadores ni renunciantes, ni uno ni los otros, ¿verdad? Ellos están tratando, no son renunciantes porque están llenos de actividades, porque ocupan, ¿verdad? Para renunciar uno tiene que, supuestamente, llevar a cabo Falgu Vairagya, que significa la renunciación árida. Árida significa que ellos, ¿verdad?, por supuesto, pues no tienen, ¿no?, estos festivales que los devotos hacen, ¿no? Hoy es el festival del día de la aparición de Srila Trivikrama Maharaj. Alguien dirá cuando llega a la convivencia con los devotos, cuando se acerca a la comunidad de devotos, que hoy estas gentes están todo el día, ¿verdad?, festejando, están yendo de una fiesta a la otra, ¿no?, y salen de un festival para entrar en otro. Así es, ¿no? Se celebra una vida que está iluminada por la devoción. Entonces, la renunciación que se nos enseña, ¿verdad?, a todos aquellos que venimos al sendero de la devoción, es Yukta Vairagya, tratar de entender que todas las cosas le pertenecen al Señor, a Sri Gurudev, ¿verdad?, y que no deseamos nosotros tener participación egoísta en eso, que no deseamos interponer nuestro sentido de posesión sobre las cosas, ya sea en nuestro ámbito familiar, en nuestro ámbito laboral, en nuestro ámbito, ¿no? El devoto siempre está tratando de relacionar todas las cosas con el servicio a su maestro espiritual, al Vaishnava. Y entiende que este servicio a él es muy agradable al Señor, lo hace con este entendimiento. Y cuando lo sirve, ¿verdad?, lo sirve de la mejor manera. Entonces, Yukta Vairagya, ¿cómo utilizar las cosas al servicio del Señor? Hoy, pero si me como tanta comida, si tomo tantas cosas, entonces, ¿qué va a suceder? Me voy a volver un disfrutador. En fin, claro, ¿verdad? Tal vez, hemos visto en los ejemplos de los devotos, quitamos el tal vez, hemos visto en el ejemplo de los devotos avanzados que muchas veces su así llamado disfrute, ¿verdad?, no hay tal. Cuando escuchamos el ejemplo de la vida de todas estas grandes personalidades como Srila Rupa Goswami, Srila Sanatana Goswami, Swarup Damodar Goswami, en fin, ¿verdad?, y vemos el tipo de vida que llevaban y practicaban, podemos darnos cuenta que es, ¿verdad?, siempre se nos ha dicho, se nos ha prevenido, no traten de imitar esa vida, no traten de hacer ese tipo de prácticas, austeridades, etcétera, como las que ellos hacían, ¿verdad?, porque lo único que vamos a encontrar es una desesperanza ahí. No, debemos de estar siempre dependientes de la misericordia, dependientes del amor, la verdad, que se nos está tratando de dar, pero que nosotros inexplicablemente a veces tratamos de rechazar. No podemos actuar así, no podemos seguir actuando de esa manera. Entonces, sí, ¿verdad?, en medio de estos festivales, en medio de las actividades de los viajes de avión, de los dispositivos electrónicos, de la facilidad para tener contacto con la ilusión, debemos tratar, sí podemos, debemos tratar, ¿verdad?, de utilizar todas estas cosas en el servicio del Vaishnava. Por lo menos debemos intentarlo. Y ese intento, ¿verdad?, va a estar siempre protegido por la gracia del Señor, por la gracia de Gurudev. Muchas veces, desde luego, ¿verdad?, uno está separándose del verdadero objetivo de hacer las cosas como una satisfacción para Gurudev, ¿no? Y bueno, pues hay que levantarnos de nuevo
y hay que hacer estas cosas. Debemos siempre, ¿verdad?, considerar que yo no soy nadie si no estoy bajo la gracia de un devoto, de un Vaishnava. Si puedo estar en el corazón de esa persona, aunque sea en un rinconcito pequeño del corazón de esa persona, entonces de aquel quien tiene la gracia del Señor, entonces, ¿verdad?, puedo sentir que he hecho algo bueno en la vida, me he ocupado correctamente en la vida. A lo mejor no hice, ¿verdad?, no completé todo el programa, no hice todo lo que se necesitaba, ¿no? Es muy difícil para uno entender, ¿no?, eso. Pero debemos siempre pensar si no he hecho lo suficiente, ¿no? Siempre que leemos estas lecturas de las Escrituras, donde se describe, en verdad, ayer leíamos, ¿no?, la vida de Bamsiddhas Babaji, explicada por Sridhar Maharaj. Y cuando vemos, ¿verdad?, ese tipo de vida de renunciación, de pureza en el corazón, ¿verdad?, inmediatamente sentimos que, wow, cuando se está haciendo una crítica de las personas avariciosas, de las personas que desean la fama, el prestigio, las personas que desean del disfrute material, ¿verdad?, inmediatamente pensamos que, mira, aquí, ¿verdad?, es muy difícil desidentificarme de eso. Creo que esto me cae muy bien, creo que esto es muy bueno para mí, es un traje muy a la medida. Aquí se está describiendo cuál es mi posición. Esa situación, ¿verdad?, uno la reconoce, o tiende a reconocerla, ¿verdad? Queremos reconocerla, queremos tener la capacidad siempre de poder reconocerla. Pero muchas veces vemos que nuestra práctica no está, ¿verdad?, en fin, pero no vamos a abandonar nunca la gracia y la bendición de Sri Gurudev. Eso, ¿verdad?, no queremos abandonarlo nunca. Entonces, el devoto, ¿no?, se le enseña así, a utilizar los medios de transporte, las fincas, las propiedades, la renta, los pagos de las cuentas de banco, esto, lo otro, ¿no? Es una civilización moderna muy acelerada, ¿no? Tenemos mucho conocimiento de muchas cosas que, ¿verdad?, en fin. Pero en medio de esto, de todas estas actividades, estas personas santas nos han venido a enseñar cómo podemos servir, ¿no?, cómo podemos ocupar las cosas en su servicio. Y lo estamos haciendo en nombre de ellos, lo estamos haciendo, ¿verdad?, tratando de obtener una gota de su misericordia, ¿no? Entonces, la devoción no tiene que ver con la renunciación, no, pero tampoco tiene que ver con la explotación. La renunciación tiene que ver con nuestro deseo voluntario de participar, en quedarnos desvestidos, en quedarnos desnudos, ¿verdad?, sin nada más que nuestra fe, nuestra disposición para que seamos usados en su servicio. Yo estoy hablando estas palabras, yo estoy diciendo todas estas cosas, pero dista mucho de lo que estoy hablando a lo que en realidad uno es, ¿no? Pero tenemos que hablarlo y tenemos que decirlo, ¿verdad? Aunque a veces nos dé pena o tenemos que hablarlo y compartirlo con los demás. ¿Por qué? Porque de esa manera, ¿verdad?, nos estamos enseñando a nosotros mismos, ¿no? Cuando leemos las Escrituras, cuando ahí se exhibe las faltas que yo tengo, ¿no? Esto, claro, ¿verdad?, que me duele, que me hace sentirme mal, en fin, porque la mente siempre está tratando de proporcionar una idea muy fabulosa a uno, ¿verdad? La mente mía está tratando siempre de hacerme creer que yo soy lo máximo, que yo soy muy bueno, ¿verdad?, etcétera. Esta canción muy hermosa, ¿no?, muy ilustrativa. En fin, 191. Amara Jivana. Srila Govinda Maharaj decía, tenemos que leer, ¿verdad?, más, conocer el significado de estas canciones para ver, ¿verdad?, cuál es. Pero así, el devoto, entonces, no está disfrutando, ¿verdad? No está disfrutando, porque disolver el ego no es disfrutar, ¿no?
vencer el ego, vencer, ser humilde, ¿no? Estas instrucciones de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Trinada api sunichena, taror api sahisnuna, amanina manadena, kirtanilla sadahari, no están, ¿verdad?, en nuestra, originalmente no están en el mundo material. Pero eso es lo que el Señor Chaitanya Mahaprabhu nos viene a solicitar a todos. Entonces los devotos, al tratar de hacer eso, no están disfrutando, están batallando, están peleando con sí mismos, están tratando de sobreponerse. Aparte a todos estos amigos que tenemos, como la lujuria, como la avaricia, la codicia, la envidia, etcétera, 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 ¿no? Y tratar con todo esto, con nuestra propia humanidad, ¿no? Con toda esta pesadez material que nos ahoga a veces. No es fácil. Aún así se nos ha pedido, hay que ocuparnos en el servicio del Vaishnava. Y si encuentras incluso la muerte en ese intento, aunque no hayas logrado tu perfección, no hay nada que perder, todo está ganado. Esa es verdad. Los que disfrutan y los renunciantes, Dandavat, Sami Krishna Prabhu. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Los que disfrutan y los renunciantes son las personas de este mundo. El disfrute y la renunciación es la concepción de este mundo. Todo mundo, ¿verdad? Cuando estamos sin la esperanza del amor por Dios, sin la esperanza de encontrar nuestra identidad espiritual, naturalmente que estamos agobiados por este mundo. Los devotos del Señor no pertenecen a este mundo, no son sus disfrutadores. ¿Cómo no? Están en este mundo, aquí están en este mundo, ¿cómo que no pertenecen a este mundo? Son habitantes de este mundo. ¿Verdad? Nosotros no participamos de eso. Ellos están en este mundo, pero su corazón, sus intenciones, su ideal, las cosas más preciadas de su existencia están en otro lugar. Están en todo lugar, pero están en el servicio, ¿no?, al Señor Supremo, ¿no? Krishna, Krishna Bhakti y Krishna Prema. Están en el servicio de aquellos, ¿verdad?, que tienen la gracia del Señor, que han venido de una manera muy generosa a compartir, a hacer un llamado general a todas las entidades vivientes. ¡Despierten! Ustedes, despierten! Aquí tenemos la cura, la medicina, más que eso, el néctar que tanto están deseando. Bueno, muy bien. Esta es la pregunta 65. ¿Quién es considerado un disfrutador y quién es un renunciante? Los devotos, como dice Srila Acharya Maharaj, no son personas de este mundo, ni disfrutadores, porque no son ni disfrutadores ni renunciantes. Hoy dice Mohita Krishna, Bhukti Mukti Spriha Javat Pisachi Ridi Vartate Tavat Bhakti Sukha Syatra Katam Advyudhayo Bhavet. El éxtasis de la devoción a Krishna nunca aparecerá en un corazón que está hechizado por los fantasmas de la explotación y la renunciación. Jai Nitai Gaur Premanande, Jai Om Vishnupad Paramahamsa Paribraya Kacharya Varya Stotara Satta Sisrimat Srila Bhakti Vijay Trivikram Maharaj Ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Paribraya Kacharya Varya Stotara Satta Sisrimat Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj Ki Jai. Sri Chaitanya Saraswat Mat Acharya Bhakta Vrinda Ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Srila Bhagavan Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Srila Bhakti Raka Sridhar Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Jaya Sapari Kara Sri Sri Guru Gauranga Gandharva Gauranga Nimai Sundar Sri Chota Gaura Radha Govinda Sri Giriraj Ki Jai. Jai Om Vishnupad Param Jaya Sapari Kara Sri Sri Guru Gauranga Gandharva Madana Gopal Jiu Ki Jai. Esas son las deidades allá en Campos de Jordao. Ese nombre lo dio Srila Janardhan Maharaj. Srila Janardhan Maharaj en ese entonces no pudo ir para presidir la función en Campos do Jordão, en Brasil, porque tenía
una función en China, ¿no? Tenía la visita programada en China desde tiempo anterior, entonces no pudo asistir. Pero él dio ese nombre, él dio el nombre de las Viradis. Sri Sri Guru Gauranga Gandharva Radha Madana Gopal. O Sri Sri Guru Gauranga Radha Madana Gopal. Tal vez Radha Madana Gopal, es decir, Radha Madana Gopal o Gandharva Madana Gopal. ¿Ah? Ojalá y los devotos allá en Brasil nos pudieran decir, aclararnos esta duda. Radha Madana Gopal o Sri Sri Guru Gauranga Gandharva Madana Gopal. Yo creo que es Radha Madana Gopal. Radha Madana Gopal. O un nombre similar al de Radha Madana Mohan, ¿no? Las deidades de Srila Sanatana Goswami. Bueno, ya hay, ¿dónde nos quedamos? Radha Madana Gopal, muy bien. Jaya Saparikarasi Sri Guru Gauranga Gandharva Govinda Sundar ki Jai. Jaya Saparikara Jai Om Vishnupad Paramahamsa Srila Bhagavan Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Paribraya Kacharya Varya Stotarasata Srimad Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Paribraya Kacharya Varya Stotarasata Srimad Srila Sachitananda Bhaktivinoda Thakur ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Srila Vaishnava Sarvabhauma Sri Jagannatha Das Babaji Maharaj ki Jai. Sri Rupanuga Guru Varga ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Brinda ki Jai. Jai Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Jai Srimati Tulasi Maharani ki Jai. Sri Bhakti Devi ki Jai. Su Divina Gracia Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai. Jai el Sri Chaitanya Saraswat Mat de Sri Navadvipam ki Jai. Y todos los centros y comunidades alrededor del mundo ki Jai. Jai. Toda la gloria, todos los devotos reunidos ki Jai. De los devotos cibernautas también ki Jai. A toda la gloria, a todos los devotos del mundo ki Jai. Jai. Hoy es el día de la aparición de Srila Bhakti Vijay Trivikram Maharaj ki Jai. Srila Trivikram Maharaj Avirvav Titi Mahamahotsav ki Jai. Jai. Nitai Sri Harinam Sankirtan ki Jai. Nitai Gaur Premanande. Que todos pasen un excelente día. Dandavat Pranams. Perdonen las ofensas que cometemos durante la transmisión.